es uno de los 7 presidentes que llegó hasta Santiago de Chile para participar de este foro regional Prosur. Viene llegando del Palacio de Gobierno, donde junto al presidente Sebastián Piñera y otros 6 presidentes que llegaron también a esta cita para firmar lo que se llama el nacimiento de Prosur. Es el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Presidente, muchísimas gracias por recibir a CNN Chile. Muy buenas tardes. Gracias, Matilde, por la entrevista. Un saludo cariñoso a la audiencia. Presidente, finalmente con esta declaración que se acaba de firmar, Chile va a ser además el país que presida durante un año. ¿Se le pone finalmente la lápida a UNASUR? Bueno, la lápida de UNASUR se la puso la misma UNASUR desde hace largo rato. UNASUR ya es un proyecto sin duda fallido, que tuvo todas las buenas intenciones en un comienzo, pero lastimosamente fue manipulado, fue ideologizado, lastimosamente por una tendencia, vuelvo a recalcar, de mal llamada izquierda, de mal llamado socialismo del siglo XXI, que prostituyó el concepto y que lo utilizó únicamente para los fines protervos, mañosos y para sacar los países. Presidente, ¿cuál fue el problema principal? ¿Usted diría que fue la ideología o fue la burocracia además? Además, bueno, fueron las dos cosas. La ideología que lastimosamente trató de encontrar argumentos para que los mandatarios autoritarios se prolonguen definitivamente en el poder, indefinidamente en el poder, y una burocracia que creció de forma paquidérmica, de forma elefantiásica, hasta ser casi imposible de administrar. Recordemos que Ecuador puso plata y persona en eso. Ecuador construyó un edificio de 40 millones de dólares casi, que este momento ha sido reclamado ya. ¿Y qué va a hacer con el edificio, presidente? La Universidad Indígena. Y también va a sacar de ahí la escultura que está en honor al fallecido presidente Néstor Kirchner de Argentina. Bueno, no quiero hacer un cuestionamiento a la ética del expresidente Néstor Kirchner, el expresidente fallecido Néstor Kirchner, pero definitivamente no representa la ética, la moral de los ecuatorianos. ¿Y cuál es el objeto de Prosur? ¿Corre el riesgo Prosur, luego de ser convocado por 2 presidentes de otro signo político que es la derecha, de también convertirse en un foro político del otro signo de la derecha? Nacemos con la condición de que no sea así, porque no vamos a volver a repetir los mismos problemas y los mismos errores. Para eso nos hubiéramos quedado con la fallida UNASUR. Todo lo contrario, este debe ser un foro en el cual se aterricen las ideas más bien en beneficio del ser humano, como el principio y fin de todas las cosas, de todas las ideas, de todos los propósitos y fundamentalmente dentro del ser humano, aquellos que se encuentran en mayor estado de indefensión. ¿Y cómo se encuentra Perú en este foro donde evidentemente hay muchísimos más países donde está gobernando la derecha? ¿Dónde se sitúa Ecuador? Bueno, realmente vuelvo a recalcar, la organización de Prosur no es un organismo multilateral que va a ideologizar absolutamente nada, todo lo contrario. Vamos a prestarnos apoyo en infraestructura, en salud, en gestión de riesgos, en defensa, en seguridad, en cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en aquello que significa aterrizar políticas del movimiento de integración, aterrizar en políticas públicas que vayan en beneficio de los más necesitados. ¿De quién se siente más cercano? ¿De Sebastián Piñera o de Rafael Correa? Bueno, yo definitivamente la relación con el expresidente Rafael Correa se rompió a raíz de que descubrí todas las trafacías, todas las tramas cizañosas, miserables que se habían armado durante su gobierno y de las cuales yo permanecía un tanto extraño, porque no olvide usted, señorita, que yo estaba dedicado a un trabajo social, muy intensamente a un trabajo social, principalmente a la misión Manuel Espejo, que fue un referente a nivel mundial de la atención a las personas con discapacidad. A eso me dediqué, poco preocupado por los temas económicos, confié en la palabra del expresidente, confié en sus mentiras, en que las cosas andaban bien. Me encontré con un país devastado, con un país en el cual la transparencia ya hace tiempo se había olvidado, y además un Estado policíaco, un Estado mafioso, un Estado de espionaje. Recuerde que inclusive en la presidencia de la República me había dejado el expresidente Correa una cámara para que me filmen, ¿no? Y él la veía desde su celular, de acuerdo a lo que me dijeron los técnicos de él mismo. Que después él dijo que esa cámara no funcionaba. Sí, que estaba apagada, dijo. Me parece bastante raro, porque generalmente los artefactos eléctricos apagados no queman. Y fue por una quemadura de una persona que se arrimó a la pared lo que detectó la cámara. Presidente, usted en este foro además ha hecho una denuncia bastante grave de una
injerencia que busca tener Venezuela a través económicamente de financiamiento. Usted también lo señaló, no solamente al expresidente Correa, sino que pudiera tener otras ramas en la región. Es posible que sí. Sin embargo, tenemos identificado ya el depósito. Lo que le quiero preguntar específicamente, ¿cuál fue su denuncia y cómo llegó a ella? Por el sistema de inteligencia de Ecuador. Nosotros, por las unidades de análisis financiero, detectamos que había un depósito del gobierno venezolano de casi $300.000, $282.000, a las cuentas de una fundación del expresidente Rafael Correa. Nos parece una vergüenza, por decirlo menos, que a un gobierno que no tiene para dar el suficiente bienestar en salud, en educación, en alimentación a sus ciudadanos, lo dedique únicamente a este tipo de fundaciones cuyo único propósito es desestabilizar gobiernos democráticos de América Latina. Una vergüenza por parte del expresidente que lo haya aceptado. Debería devolverlo y pidiendo perdón al pueblo venezolano por haberle robado ese dinero. ¿Y ese dinero a qué va dirigido? ¿Va dirigido a una campaña o va dirigido a su bolsillo? A sueldos de la fundación, del economista Rafael Correa y de uno que otro láter que tiene a su alrededor. ¿Y eso lo podría estar replicando Nicolás Maduro en otros países de América Latina? ¿Vienen elecciones luego, por ejemplo, en Argentina? Tenemos referencias de que pasa con otro país de América Latina. Discúlpeme si no se lo comunico este momento, ya harán los propios presidentes sus propias denuncias, porque para no entorpecer las investigaciones que ellos deben hacer también. Durante toda la conversación del foro y toda la convocatoria, el tema fue Venezuela. Finalmente, ¿cuál es la postura de Prosur respecto a lo que vaya a ocurrir en Venezuela? Bueno, en Venezuela hay un presidente interino que ha ofrecido llamar inmediatamente a elecciones, como debe ser en un proceso democrático. No puede hacerlo porque las condiciones, porque las circunstancias son las más adecuadas. Nosotros así lo entendemos y estamos a la expectativa de que el presidente cumpla con su ofrecimiento de llamar inmediatamente a elecciones y restablecer la democracia en el país hermano de Venezuela. ¿Pero qué debería pasar para que él pudiera efectivamente poder llamar a elecciones? Bueno, definitivamente el señor Maduro debe abandonar ya el poder, que mañosamente lo han conservado durante tanto tiempo y dejar que la democracia impere en Venezuela. El tema de los militares venezolanos ha estado sobre la mesa, en esta mesa de negociaciones, en otras también. ¿Cuál es la postura de Prosur respecto a una eventual intervención militar para terminar con el gobierno de Nicolás Maduro? La política del gobierno ecuatoriano es el diálogo, para resolver todas las controversias. Como el mejor mecanismo de resolver las controversias, el escuchar al otro, el saber cuáles son sus motivaciones. El diálogo, lastimosamente, con respecto a Venezuela, se ha agotado. Y se ha agotado bastante. Nosotros vemos que cada vez las violaciones a los derechos humanos, a las libertades fundamentales de los venezolanos, están siendo conculcadas de manera permanente. Entonces el diálogo se agotó. Lo único que tiene que hacer el señor Maduro es dejar que el presidente interino Guaidó tome el gobierno e inmediatamente, vuelvo a recalcar, restablezca la democracia en Venezuela. Y si no lo ha hecho hasta ahora, ¿qué le dice a usted que debiera hacerlo? Yo creo en los pueblos. Yo creo en los pueblos más que en las intervenciones y menos militares. Yo creo en los pueblos. Los pueblos encuentran su propio destino. La historia así nos lo enseña. Inclusive cuando parecería que la acumulación de elementos cuantitativos no va a generar un cambio cualitativo, es cuando la dialéctica de la naturaleza, la dialéctica de la sociedad funciona de mejor manera y los pueblos, al igual que la vida, siempre encuentran el camino y el destino que les corresponde. ¿Aun cuando fuera un camino militar por las armas? Bueno, yo no lo sé. Yo no lo sé. Vuelvo a recalcar. Porque Juan Guaidó no lo ha descartado. No me gusta actuar mucho de pitoniza. No creo que sea lo más adecuado. Únicamente desearle al pueblo venezolano que rescate, que recupere su democracia lo más pronto posible. ¿Y es el pensamiento de todos los países que hoy día se sentaron y firmaron esta declaración? Básicamente sí. Básicamente escuchando una declaración, no estaba presente ahí, pero es diputado del gobierno de su padre, Eduardo Bolsonaro, ha planteado que de alguna manera habría que utilizar la fuerza en Venezuela porque Maduro es un criminal. Bueno, cada uno tendrá su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Sin duda han habido muchos crímenes en el régimen de Maduro, así como hubieron muchísimos crímenes, muchísimas tramas macabras en el gobierno de Rafael Correa que las mantuvo mañosamente ocultas, como por ejemplo la estafa del 30 de septiembre, como que fuese un golpe militar. Ya se está descubriendo toda la trama, todo el manejo de los videos, todo el manejo de la gente que se hizo, y eso está saliendo a la luz muy pronto. Al igual que hubo tramas para secuestrar a un opositor político en Bogotá, al igual que hubo trama para canjear un barco con muy dudoso contenido
con un opositor político para que lo extraditen, al igual que hubo tramas en el asesinato de gente. Bueno, todo eso está saliendo a la luz. Es por eso que el presidente Correa está poco menos que asustado y este presidente prófugo pronto tendrá que responder ante la justicia. ¿Tiene orden de captura internacional? Bueno, tiene orden de captura de Ecuador. Entiendo que se está haciendo la gestión con la Interpol. Porque Interpol había rechazado la alerta roja. Bueno, nosotros sabemos perfectamente cómo funcionan esas instituciones internacionales, pero de todas formas igual. En Ecuador todo el mundo está claro de que el presidente Rafael Correa cometió actos que lindan o que rebasan la criminalidad y por los cuales tendrá que pagar ante la justicia. Él tiene ahora el apoyo de Nicolás Maduro, sin embargo ese apoyo pareciera que no lo va a tener por mucho tiempo más y quisiera volver a Venezuela. ¿Cuál cree usted que debieran ser el rol de los militares en Venezuela? Bueno, los militares hacer el rol que le corresponde, no defender gobiernos, defender a la ciudadanía. Ese es el rol fundamental de un militar. ¿Cómo se defiende a la ciudadanía? Pues sencillamente haciendo que se respete sus derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna. Todo eso es lo que le corresponde a los militares defender. El gobierno de Chile, lo escuchamos ayer a través del presidente Iván Duque, porque él fue finalmente el que entregó la información, que el gobierno de Chile había accedido a recibir a militares que hubieran jurado lealtad a Juan Guaidó. ¿Ecuador pudiera hacer lo mismo, recibir a militares que estén desconociendo el gobierno de Nicolás Maduro? Entiendo que se lo está haciendo. No olvidemos que al Ecuador hubo un momento en que ingresaban casi 6.000 venezolanos, entre los cuales seguramente se habrán filtrado muchos militares que cansados de ese estado de represión abandonan el país como alternativa. De todas formas, más bien el llamado es a que reaccionen positivamente en beneficio de la democracia de Venezuela. ¿Y si esos militares hubieran cometido crímenes contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad en Venezuela, usted también los recibiría? Bueno, lo que pasa es que habría que comprobarlo primero y habría que someterlos a la justicia. Somos un Estado de Derecho y la gente tiene derecho a defenderse y la gente tiene derecho también a plantear lo que ocurrió y habrá que hacer la investigación respectiva. Entonces pudieran ser extraditables. Claro que sí, pero a un gobierno democrático. A un gobierno democrático, no un gobierno que puede estar cargado de venganzas personales. Pero precisamente Juan Guaidó ha prometido amnistía para ese tipo de militares. ¿Usted cree que la amnistía también debiera contemplar crímenes de lesa humanidad? Bueno, en forma particular creería que no, pero de todas formas también hemos sido y seremos respetuosos de las decisiones que tome cada gobernante. Presidente, vamos a hacer una pausa aquí en la entrevista de Ya Regresamos con Más. Estamos con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso aquí en la entrevista de junto al presidente de Ecuador. Presidente, usted proviene de una línea de izquierda en pensamiento. Así es. ¿Cómo se siente sentado junto a Jair Bolsonaro? Bueno, realmente, a ver, le voy a comentar un poco que durante fines del siglo pasado y comienzos del presente siglo, milité en partidos de izquierda. Milité en partidos de izquierda en los cuales teníamos conceptos de socialismo, pero de avanzada. Lastimosamente era un socialismo, una especie de cafetín, que no lo habíamos comprobado en la práctica si es que sus postulados podían ser convertidos en realidad, podían ser terrenalizados. Ese socialismo utópico, por decirlo de alguna manera, ya quedó con sus vicios en el pasado, quedó anclado en el pasado. Ahora el socialismo tiene otra visión, una visión más humana, una visión más práctica, una visión de ir construyendo la teoría en base a las experiencias prácticas, en base fundamentalmente al servicio al ser humano y a los sectores más indefensos. Ese es el socialismo que hay que construir, de servicio a la comunidad. Que la política, que el socialismo sirva a la comunidad y que no se sirva de él. ¿Usted ve ese modelo en alguna parte? Sí, en los países del norte de Europa. Los países del norte de Europa inclusive hay ciertos rasgos de socialismo en países del centro y del sur de Europa que bien podrían ser aplicados a nuestra realidad. Pero claro, nuestra idea es construir un socialismo aplicable a nuestra realidad, a la realidad de Sudamérica,
a la realidad de Ecuador. ¿Y usted lo ve posible cuando toda la región está cambiando de signo político? Bueno, lo que pasa es que el signo político como que más o menos querría interpretarse como que lo que pasamos es un socialismo. Socialismo es secuestrar, socialismo es armar tramas mafiosas, socialismo es robarse los recursos del Estado, casi 70.000 millones de dólares en sobreprecios y en coimas. Socialismo es asesinar. Bueno, que yo sepa, el socialismo no contiene absolutamente nada de ello. Socialismo es servicio a la comunidad. Si uno sirve a la comunidad sin servirse de ella, pues es socialismo. ¿Es Juan Guaidó un líder de centro izquierda como está inscrito su partido en la Internacional de Partido Socialista? Bueno, lo que pasa es que una de las razones por las cuales nosotros decidimos que la UNASUR para Ecuador por lo menos no va más, es precisamente la ideologización de sus postulados. Ideologización lastimosamente dedicada a perpetuar en el poder a regímenes autoritarios y dedicado también a la corrupción. Eso, vuelvo a recalcar, bajo ninguna circunstancia usted puede llamarlo de izquierda. La izquierda se avergonzaría. Yo entiendo que Lenin, Rosa Luxemburgo, inclusive los socialistas utópicos, Antonio Gramsci, se revolcarían en la tumba de saber cómo han sido estos socialismos del siglo XXI. ¿Y qué le parece que en general la izquierda, y nosotros lo vemos en nuestro país, haya sido tan reacia a ser más dura con el gobierno de Nicolás Maduro? La izquierda, o la más dura, bueno, porque estaban conchavados. Puedo recalcar, he hecho la denuncia de que se recibió miserablemente, por decirlo menos, de forma vergonzosa, por parte de la Fundación de Rafael Correa, para su beneficio propio, $282.000, que tenemos inclusive el número de cuenta, y que fueron entregados por un gobierno, como el gobierno venezolano, el cual tiene serios problemas en poder alimentar, poder dar educación, poder dar salud a sus habitantes, y sin embargo, pues de forma, vuelvo a recalcar, sin vergüenza, el expresidente Correa recibió ese dinero. Debería devolverlo y hacer un acto de contrición y como decía, y un propósito de enmienda. Presidente, usted ha propiciado durante su mandato el fin de la corrupción, incluso ha propiciado la muerte política para aquellos que estén envueltos en este tipo de crímenes, finalmente. Usted está llamado a declarar para recabar información sobre paraísos fiscales. Son cortinas de humo, montadas por este grupo mafioso para tratar de ocultar sus trafacías. Realmente han investigado 2 años, me han investigado intensamente durante 2 años para encontrar únicamente una compañía offshore que no estaba, un hermano mío, no estaba obligado a no hacerla. Solo la gente que participa en política y que tiene un cargo gubernamental puede estar exento de hacer una compañía offshore. Mi hermano tenía derecho de hacerlo para cobrar una pequeña deuda que tenía un señor con él. Y pare de contar. A partir de que le pagaron... ¿No hay restricciones para familiares de altos cargos? Sí. No hay restricciones para nadie que no sea el funcionario público. No hay restricciones. Y además esa compañía fue, apenas le pagaron una pequeña deuda que tenían con mi hermano, él inmediatamente pidió que se le saque de la compañía. Y luego pues un ex criminal ahora dedicado a asambleísta, él hace una denuncia de que esa compañía, que supuestamente es de mi propiedad, ha comprado un departamento en Alicante. No conozco Alicante, señorita. Nunca he estado en este departamento. Es más, tenemos una afirmación en la cual una persona acude al edificio a preguntar al administrador, a los vecinos, a la persona que hace limpieza, si me conoce y me ha visto alguna vez, como decía este señor, que pasó vacaciones ahí. Eso es completamente mentira. Es el tipo de trama que armaban ellos. Es el tipo de trama para tratar de involucrar y para tratar de tapar, vuelvo a recalcar, sus actos criminales y sus trafacías. ¿Usted cree que después de su gobierno, Rafael Correa va a seguir teniendo vía política en Ecuador? Bueno, ¿qué le puedo decir, señorita? No se olvide que los satánicos tienen adeptos, ¿no? ¿Usted lo considera satánico a Rafael Correa? Estoy dando solamente como ejemplo.
¿En qué momento se dio cuenta que no era el joven idealista que usted conoció en un principio? Porque usted lo definía así. En la primera etapa, cuando nosotros imbuimos en él ideales socialistas, nosotros pensamos que él había encajado perfectamente en esa forma de pensar. Pero ¿sabe cuándo se prostituyó su pensamiento? ¿Sabe cuándo se volvió siniestro? El momento en que pensó en perpetuarse indefinidamente en el poder. Sin acudir al pueblo a preguntarle si lo quería, lo hizo atropelladamente y luego, cuando el pueblo le dijo no en las encuestas, fue a buscarme desesperadamente a mí para que sea el candidato, indicándome que todo estaba bien, mintiéndome, falseando la verdad, indicando que había una mesa servida de casi 70.000 millones de dólares de deuda. Imagínese usted que el servicio de la deuda que hay que pagar anualmente es equivalente al presupuesto de salud, de educación y algo de seguridad. ¿Usted nunca se dio cuenta mientras era su vicepresidente? No, le voy a ser sincero. Yo francamente el tema político, principalmente de gobernar, me ha preocupado bastante poco. A mí se me encargó algunas tareas, una de las cuales fue referente a nivel mundial, que fue la misión Manuel Espejo de atención a las personas con discapacidad. Estaba dedicado a ello. Yo pensé que cada ministro, yo pensé que el presidente estaba dedicado a eso, pues parece que en comienzo sí, pero luego parece que eso se corrompió. Eso se corrompió, se volvió una mafia mañosa que ponía sobreprecios a todo, que hacía pésimas obras, que ahora estamos pagando las consecuencias de aquello, y que además acumulaba muchísimo dinero para poder regresar al poder, que parece que era la obsesión. Allí es donde las cosas se dañan. No olvide usted, yo hago en más de una ocasión la referencia a los nivelungos de Wagner, en los cuales el dios Wotan, por amar extremadamente el poder, pierde la capacidad de amar. Eso es lo que pasa cuando se desea exageradamente el poder. Se pierde la capacidad de amar. Y ahí viene lo que manifestaba Wagner también en la última parte de su tetralogía, que es el ocaso de los dioses. Presidente, usted regresa ahora inmediatamente a Ecuador. Sí. ¿Usted cuánto tiempo cree que le vaya a quedar a Nicolás Maduro en Venezuela? No, pues, vuelvo a recalcar, señorita, no tengo vocación de pitonisa, sin embargo creo que por conciencia propia, militares, políticos y el mismo senador Maduro ya deberían abandonar el poder. Presidente, para terminar, nosotros como país nos sentimos muy avergonzados cuando el año pasado usted llegó al cambio de mando, cuando asumió el presidente Piñera y se fue la presidenta Bachelet, y en el Congreso en Valparaíso no pudo acceder por el acceso principal porque no estaba acondicionado para personas que estuvieran en silla de ruedas. Y a partir de eso se ha trabajado mucho, Chile está trabajando mucho también en la integración. ¿Cómo ve usted esa lucha que ha sido su lucha también en nuestro continente? Bueno, es una lucha que lleva bastante retraso en el cumplimiento de los objetivos. La accesibilidad es el gran paraguas que alberga el rescate de los derechos de las personas con discapacidad y que permite que ejerzan a plenitud sus derechos, pero falta muchísimo. La discapacitada no es la persona, porque a la final discapacitados somos todos en algunos instantes de la vida. La discapacitada no es la persona, la discapacitada es la sociedad, una sociedad miserable que no fue desarrollando los mecanismos de accesibilidad para todos, como debe ser, para todos y ojalá en todo. Presidente Lenín Moreno, muchísimas gracias por concedernos este tiempo a CNN Chile, justo antes de partir a su país. Y a ustedes también muchísimas gracias por seguirnos a través de las pantallas de CNN. Siga en nuestra sintonía.